Gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy, como todos sabemos, se recuerda el sacrificio del Señor Jesús, tanto en el tiempo de flagelación como en la crucifixión, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto de esto. En Mateo, capítulo 27, versículo 26, la palabra dice así: Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este versículo tiene tres partes, ¿no? La liberación de Barrabás, el azotamiento o flagelación de Jesús y luego la crucifixión de nuestro Señor. Bueno, en principio la liberación de Barrabás tiene un significado, ¿no? Porque Barrabás representa a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque Barrabás era un hombre pecador, es más, era un delincuente, ¿no? Quien recibe, sin merecerlo, recibe liberación, que es justamente lo que hizo el Señor Jesús para nosotros ser liberados sin merecerlo. Es una sustitución vicaria, o sea, lo reemplaza completamente en todo sentido, ¿no? Es el justo, Jesús, castigado para que el injusto, que somos nosotros, seamos hechos justicia por Dios y ante Dios. Digo por Dios porque obviamente Jesús es parte de la Trinidad, siempre lo fue, aún estando en la tierra. Entonces era hecho por Dios y para Dios Padre. Bien, la segunda parte dice que habiendo sido azotado, ¿no? Eso es lo que mayormente se conoce como el flagelo. ¿Por qué razón? Porque los romanos utilizaban un instrumento que le llamaban el fragrum, que eran unas cintas de cuero, las cuales tenían unas bolas, unas esferas de metal y otros que eran como punta, como garfios. Entonces, las esferas lo que hacían es moler la carne y los garfios lo que hacían era desgarrar la carne. ¿Por qué razón lo hacían esto? Para que el tiempo de la crucifixión no se prolongue, porque cuando no hacían esto, la crucifixión se podía prolongar, vivo la persona sufriendo en la cruz, de repente 2, 3 días, según dicen los historiadores, ¿no? Entonces, lo que comenzaron a hacer los romanos era flagelar a la persona. Muchos de ellos morían en el flagelo porque era tremendamente cruel, pero otros, los que soportaban eso, pasaban a la crucifixión, pero no aguantaban ya pues más de un día, ¿no? Ahora, este flagelo tenía, aparte de ese propósito de disminuir la capacidad física de la persona, también era un acto de tortura, obviamente, y también de humillación, porque era un acto público, como para que la gente entienda de que no puedan hacer algo tan grave que los lleve a crucifixión. Necesariamente una persona que estaba condenada a la crucifixión pasaba por el flagelo cuando la falta era muy grave. Bien, ahora la última parte de este versículo dice para ser crucificado, ¿no? Para ser crucificado. Obviamente que el Señor Jesús sabía todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces sabía de que cuando la gente gritaba, cuando los sumos sacerdotes y el pueblo gritaba que lo crucifiquen, él ya sabía que se iba a enfrentar, porque el paso previo, vuelvo a decir, era el flagelo, ¿no? Entonces, todo esto sabía. Luego viene la crucifixión. Y la crucifixión, los romanos lo hacían de una manera muy puntual. La cruz había también en otras culturas. Algunos dicen que los romanos lo inventaron, otros dicen que no. En fin, no es el tema. Pero era una manera bastante brutal de matar a la gente, de castigarla, ¿no? Era una forma lenta además y sumamente dolorosa, ¿no? Además de eso, era una tortura que deshonraba y humillaba públicamente a las personas. ¿Por qué razón digo esto? Porque a las personas que las crucificaban, las crucificaban completamente desnudas. Por un tema de pudor, nosotros vemos en las películas y en cualquier otro sitio a las personas crucificadas con un manto, ¿no? en las partes íntimas, pero no eran las costumbres de la época. Entonces, había una humillación total en este tema, ¿no? Imagínense en esa época aún, ¿no? Había una humillación total. Ahora,
¿Cuál es el sacrificio, la tortura en la cruz? Uno, de que ya el Señor Jesús había sido desangrado al momento del flagelo, porque obviamente que las garras esas que tenía el látigo desgarraba la sangre, la carne y sangraba, ¿no? Pero cuando llega a la cruz viene la otra parte, que lo clavan con unos clavos que medían más o menos 12 centímetros de largo. Y no eran los clavos delgados que ahora se utiliza, sino eran clavos toscos, ¿no? Entonces, obviamente que al momento de clavarlo, sea en la mano o en la muñeca y en los pies, lo que hacían era romper venas, romper arterias, romper nervios, romper tendones. Ahora, imagínese una persona que le rompan el tendón, si solamente cuando se desgarra siente mucho dolor, ¿cuánto más será el momento que lo clavan y lo rompen todo eso, ¿no? Ahora, aparte de eso, la posición que tenía era una posición que les llevaba a asfixiarse. Y cuando ya se cansaban, tenían que levantarse un poco para no presionar a los pulmones. Entonces, aparte de que era lento, el Señor Jesús estuvo, según los evangelios, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el momento en que Él ya expira, ¿no? Ahora, si bien es cierto que el Señor Jesús pasó por todas este dolor, tanto del flagelo como de la crucifixión, la mayor parte de las personas que eran crucificadas morían por asfixia. Pero el Señor Jesús no murió por asfixia. Él dijo: en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Él solo se entregó. Y se entregó a las 3 de la tarde, ¿no? Es lo que relata el Evangelio. Porque obviamente a Dios nadie le quita la vida. Y Jesús es de la Trinidad. Siempre lo fue. Bien, entonces el Señor Jesús entregó. Ahora ponemos a pensar en todo esto. En todo esto que pasó, ¿no? Obviamente que el Señor Jesús, tanto como Dios, porque nunca dejó de serlo, como al estar dentro de una cultura manejada por los romanos, sabía todo lo que significa una crucifixión. Sabía perfectamente lo que va a pasar, todos los horrores que iba a pasar, todo el sufrimiento que va a suceder. Ahora, en esta Semana Santa, que nosotros recordamos el día de hoy, viernes, que fue flagelado y que fue crucificado, no es un día de jolgorio, no es un día de festejo, es un día para recordar lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Qué es lo que Él hizo? Soportó todo lo que venía antes y soportó todo lo que venía en el momento de la cruz. Todo lo que puede haber sucedido ahí, porque la gente en esa posición tenía, pues, como decía, roto muchas cosas internas, tenía el tema de la posición, más era puesto frente al sol para que le dé una insolación, para que el sol le ataque a la persona con los efectos que tienen los rayos solares fuertes, ¿no? En fin, era una tortura tremenda. Dicen los historiadores que no hay otra forma más cruel que haya inventado el hombre que la crucifixión. Todo esto el Señor lo hizo porque cada látigo que recibía, cada padecimiento que recibió ahí, cada golpe que recibió y cada cosa que sufrió en la cruz, justamente estaba pagando nuestros pecados. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en este viernes? ¿Nos dedicamos nosotros a celebrarlo o nos olvidamos por último de lo que Él hizo? ¿O realmente es un día en que debemos reflejar lo que sea que estemos haciendo? Pero debemos de reflexionar un momento en este sacrificio que nos llevó a salvación, que nos pretende llevar a salvación a todos. ¿Cómo? A través de saber de que realmente el Señor Jesús hizo un cambio. Yo, por amor, Dios hizo. Yo prefiero sufrir todo esto para que esta creación que yo tengo no sufra después eternamente en el Hades, en la muerte eterna, en el infierno, como quieran llamar. Ese es el cambio que hizo el Señor Jesús y lo hizo por amor, porque nos ama, porque te ama. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.